En el programa de hoy, Papa pide rezar por las mujeres víctimas de violencia. Además, Cardenal Ladaria señala que la protección de la doctrina católica siempre será necesaria. Y Alejandro Bermúdez analiza anuncio de la Santa Sede de celebrar la fiesta de los hermanos Marta, María y Lázaro. Hola amigos, bienvenidos a EWT Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel, estamos trabajando desde casa por un protocolo que se ha activado por el COVID-19. Comenzando el programa vamos hasta Roma, donde está nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información de las actividades del Papa Francisco este pasado fin de semana. Adelante Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma, donde el Papa Francisco volvió a presidir el rezo del Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano y con presencia de fieles en la Plaza de San Pedro, después de 2 meses de celebrarlo en privado debido a las medidas sanitarias decretadas para luchar contra la pandemia de coronavirus. Rezar el Ángelus los domingos con el Papa en la Plaza de San Pedro es una de las tradiciones espirituales más arraigadas en Roma. Son muchos los fieles de todo el mundo que esperan poder asistir a este evento de especial espiritualidad por su cercanía con el pontífice. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 obligó a que durante casi 2 meses no se pudiera celebrar el Ángelus en la Plaza de San Pedro. El 13 de diciembre de 2020 fue el último día en que el Papa Francisco presidió el Ángelus desde la ventana de los apartamentos pontificios del Palacio Apostólico. En estas semanas el pontífice celebró el Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico en privado y retransmitido por los medios de comunicación. Se trataba de una medida adoptada para evitar contagios de coronavirus. Sin embargo, ante la mejora de los indicadores de la pandemia en la región de Lazio a la que pertenece Roma y ante la relajación de algunas restricciones decretadas por las autoridades sanitarias italianas, los fieles han podido regresar a la Plaza de San Pedro para rezar junto con el pontífice. El Papa mostró su alegría por esta pequeña muestra de regreso a una cierta normalidad y saludó a los fieles presentes diciéndoles una vez más en la plaza. Y en su comentario previo al rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó que el cuidado de los enfermos no es una actividad opcional ni accesoria para la Iglesia, sino que forma parte integral de su misión. El Santo Padre recordó que el cuidado de los enfermos no es una actividad opcional o algo accesorio para la Iglesia. De hecho, forma parte integrante de su misión, del mismo modo que la misión de Jesús es llevar la ternura de Dios a la humanidad sufriente. El pontífice destacó que la realidad que estamos viviendo en todo el mundo a causa de la pandemia hace particularmente actual esa misión. El Papa Francisco reflexionó sobre el episodio evangélico en el que Jesús cura a la suegra de Pedro. La mujer se encontraba en la cama con fiebre. Jesús se acercó y tomándola de la mano la levantó. El Santo Padre destacó que hay mucha dulzura en este sencillo acto que parece casi natural. El poder sanador de Jesús no encuentra ninguna resistencia y la persona sanada retoma su vida normal pensando enseguida en los otros y no en sí misma. Y esto es significativo, es signo de verdadera salud, afirmó el Papa. De momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel. Por otro lado, se dio a conocer que el Papa Francisco y Benedicto XVI recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Recientemente, a través de unas declaraciones del Vaticano a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, se informó que el Papa Francisco y Benedicto XVI recibieron su segunda y última dosis de la vacuna contra el COVID-19. Como se recuerda, el Santo Padre y el Papa Emérito recibieron la primera parte de la inyección durante el mes pasado, según confirmó Matteo Bruni, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Además, dicho mensaje comunicó que los residentes, empleados del Vaticano y sus familias recibirán sus dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en el atrio del Salón Pablo VI. Actualmente, siguen con los procesos de inmunización para todos sus habitantes, tomando en cuenta que el estado de la Ciudad del Vaticano, el estado-nación independiente más pequeño del mundo, tiene una población de casi 800 personas, pero, junto con la Santa Sede, la entidad soberana que la anticipa emplea a más de 4.000 personas. Cabe mencionar que como parte de las medidas de prevención contra el coronavirus y garantizar la máxima salud del Sumo Pontífice, los periodistas que acompañen al Papa Francisco durante su viaje a Irak
previsto para llevarse a cabo del 5 al 8 de marzo, deberán estar vacunados contra el COVID-19. Siguiendo con más información, el Vaticano divulgó el video de intención de oración del Papa Francisco para el mes de febrero, en el que pide rezar por las mujeres que son víctimas de la violencia. Veamos. Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar, no podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. La oración cambia la realidad y nos cambia, haciéndonos conscientes de que el Señor quiere hacer nuevos cielos y nueva tierra, comenzando por esa mejor parte que es nuestra entrega a Él en la oración, hasta que toda nuestra vida sea oración, una vida motivada por sus prioridades, las prioridades del reino y nuestra cooperación con Él en esta obra de salvación. En otras noticias, el cardenal prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, recordó que la defensa de la doctrina católica siempre será necesaria. Veamos. En recientes declaraciones a Vatican News, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Luis Ladaria Ferrer, enfatizó la misión que tiene la Iglesia Católica de promover y proteger las verdades de la fe. Asimismo, señaló que esta es una tarea necesaria que debe de transmitir la enseñanza de los apóstoles a las nuevas generaciones. Al respecto, el purpurado manifestó que cuando esta institución fue establecida por el Papa Pablo III en 1542, se llamó la Sagrada Congregación Suprema de la Inquisición Romana y Universal, la cual sirvió como el tribunal de apelación final en los juicios por herejía. En ese contexto, explicó que el pasado de esta, a veces llamada Santo Oficio, aún pesa porque no siempre se dan cuenta de los profundos cambios que se han producido en la Iglesia y en la Curia Romana en los últimos tiempos. Por ello, recordó que la misión de este departamento vaticano es universal, incluso si el trabajo tiene lugar en Roma. Por otro lado, el cardenal Ladaria indicó que frente al llamado del Papa a llegar a las periferias de la sociedad, están trabajando desde la Congregación para la Doctrina de la Fe en el área de protección de menores y procesamiento de abusos. En ese sentido, añadió que las personas a las que tienen que escuchar y los problemas que tienen que resolver tocan periferias reales, quizás no tan visibles como otras, pero no menos reales y dolorosas. Y nos vamos de inmediato a Denver, Colorado, donde se encuentra nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, quien nos hará un breve análisis sobre el anuncio de la Santa Sede de comenzar a celebrar la fiesta de los tres grandes hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, soy Alejandro Bermúdez. Gracias por permitirme llegar a ustedes. Hay una noticia que tenemos que celebrar los católicos porque demuestra cómo funciona la Iglesia y cómo la Iglesia, permaneciendo en continuidad y en fidelidad a las enseñanzas originales, va aprendiendo cada vez más
y va explicitando verdades cada vez más, de tal manera que no es, como quieren algunos católicos, un organismo fosilizado o semimuerto. Me refiero al reciente anuncio de la Santa Sede de comenzar a celebrar la fiesta de los 3 grandes hermanos de Betania, ¿no? Allí donde Jesús iba a visitar, porque era acogido con mucho amor. Y nos referimos a Marta, María y Lázaro, a quien Jesús resucitó precisamente en Betania. Si ustedes lo notan, la iglesia solo celebraba como santa hasta el año pasado, el día 29 de julio, a Santa Marta. Y se refiere a esta Marta a la que Jesús le dijo: Marta, Marta, te preocupas mucho por las cosas de este mundo, tu hermana, refiriéndose a la hermana María, ha escogido la parte mejor. Y sin embargo, a esa María no la teníamos en el calendario, tampoco a Lázaro. Solamente estaba Santa Marta. Y parte de la razón era que en la tradición de la Iglesia existió mucha discusión de si esa María, la hermana de Marta y de Lázaro, era la misma María de la unción en Betania, la pecadora, o María Magdalena, ¿no? Entonces, todas esas confusiones sobre si María Magdalena había sido una mujer específicamente del comercio carnal, o arrojar de ella 7 demonios es otra cosa. Todo eso se discutió por mucho tiempo y nunca estuvo clarificado. Pero el Papa Francisco ha explicado que Jesús encontró las formas más bellas de amor, de acogida y de solidaridad en Betania, en un lugar donde le gustaba ir, donde obviamente tuvo diálogos importantísimos. Recordemos que la conversación que tuvo con Marta cuando Lázaro está muerto, antes de que Jesús lo resucite, es una de las reflexiones más hermosas que hay sobre la visión cristiana de la muerte y nuestra esperanza en resucitar con Jesucristo, a tal punto que es el pasaje más importante de las misas de Requiem o las misas de los funerales, ¿no? Entonces, a partir del 29 de julio de 2021, de este año, la Iglesia va a celebrar a estos 3 hermanos, ya no solamente a Santa Marta, ella sola, sino a Marta, María y Lázaro. Y esto es algo que demuestra cómo a través del pontificado, a través de la sabiduría de la Iglesia, con el paso del tiempo, vamos aprendiendo y adaptando mejor para nuestra propia santidad las verdades y las prácticas de la Iglesia. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver veremos un análisis de la realidad actual del Partido Republicano y lo que significa para el movimiento Provida. Además, luto en la iglesia colombiana por el fallecimiento del obispo emérito de la diócesis de Buenaventura. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Regresamos al programa con un análisis de la realidad actual del Partido Republicano y lo que significa para el movimiento Provida. Veamos. Durante sus últimos días en el cargo, el presidente Donald Trump planteó la idea de fundar su propio partido político, una decisión que sin duda causaría estragos en los republicanos.
Actualmente no está claro si esta idea se materializará. Sin embargo, incluso si se llevara a cabo, el panorama evidencia que el Partido Republicano enfrenta hoy un futuro incierto, con profundas fracturas y serias cuestiones de identidad que deben abordarse. En ese sentido, mientras miran hacia el futuro, hay al menos 3 visiones en competencia para el liderazgo de este. Un posible camino a seguir está siendo defendido por el senador de Nebraska, Ben Sasse, quien ha abogado por numerosos proyectos de leyes pro vida en el Senado, incluido uno que vela por la protección de los bebés nacidos vivos después de abortos fallidos. Por otro lado, está también el senador de Florida, Marco Rubio, quien podría emprender esfuerzos para luchar contra el aborto legal, al mismo tiempo que trabaja para apoyar a las familias y a las mujeres embarazadas. En última instancia, podrían pasar varios años hasta que el Partido Republicano dé forma a su imagen en el futuro. En tanto, nuevas figuras podrían cobrar importancia en este momento y cambiar la dirección de este. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde está nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos trae una lamentable noticia, y es que falleció el obispo emérito de la diócesis de Buenaventura, Monseñor Héctor Epalza. Adelante, Lida. Gracias, compañeros. Estimados televidentes, los saludo desde la ciudad de Bogotá. Inicio contándoles que por estos días la Iglesia colombiana se encuentra de luto. Esto tras el fallecimiento de Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo emérito de la diócesis de Buenaventura en el Valle del Cauca. El prelado, quien tenía 81 años de edad, fue ingresado a una clínica de la ciudad de Pereira por un derrame cerebral, donde posteriormente falleció. El pasado miércoles 3 de febrero, Monseñor Epalza fue trasladado a Buenaventura, concretamente a la catedral de esta ciudad, donde se realizó su velación, sus exequias y donde reposan ya sus restos mortales. La conferencia episcopal expresó sus sentimientos de tristeza por la partida de este gran pastor y defensor de los derechos humanos. Monseñor Héctor Epalza Quintero, obispo de Buenaventura, ha partido hacia el cielo y ha dejado para este pueblo un gran legado de lucha en favor de la dignidad de toda una comunidad. Se le ha denominado el obispo del pueblo y por eso nosotros hoy le rendimos un homenaje muy especial. Este obispo ha tomado no solo la misión espiritual, sino la defensa de los derechos, de la dignidad. Inspiró muchas marchas, la del 2017, para erradicar la violencia, denunció las casas de pique, puso en peligro su vida y ahora goza de la compañía de Dios en el cielo. Paz en su tumba. Así es, Monseñor, paz en su tumba. En otras noticias, en los últimos días, el Servicio Jesuita a Refugiados ha denunciado el uso excesivo de la fuerza contra migrantes venezolanos en la frontera Arauca-Apure. Esto en medio de los mecanismos usados para controlar su tránsito en ese territorio. De acuerdo con el pronunciamiento, la comunidad ha emitido una alerta en la que se afirma que durante algunos de los operativos desarrollados en la semana de flexibilización de la cuarentena en Venezuela, esto en medio de las restricciones por la pandemia, han resultado volteadas algunas de las canoas que transportan a esta población. La institución ha rechazado estas acciones que van en contra y en detrimento de la dignidad humana. Rechazamos toda forma de militarización de las fronteras y de uso excesivo de la fuerza. Estas medidas no contribuyen a la protección de los derechos al cual los estados tienen obligación de proteger y antes bien generan enormes riesgos de tratos discriminatorios, crueles, inhumanos. Nuestros hermanos y hermanas venezolanos viven una situación difícil de persecución que les obliga a huir para buscar salvar su vida. Nos unimos a las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti, en donde nos convoca a todos a garantizar a todos los seres humanos un lugar donde desarrollar plenamente su vida. Muy bien, amigos, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias a ustedes por estar atentos y nos vemos pronto.
Ahora nos vamos hasta Nicaragua, donde el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, recordó con una misa los 6 meses del atentado contra la Catedral de Managua. Veamos. Recientemente, el arzobispo de Managua en Nicaragua, cardenal Leopoldo Brenes, celebró una misa solemne en la que recordó los 6 meses del atentado que destruyó parte de la capilla de la Catedral de la Inmaculada Concepción, donde se custodia la antigua imagen de la sangre de Cristo. En ese contexto, el purpurado rememoró el lamentable ataque con tristeza, pero aseguró que la fe en Jesucristo no puede ser destruida con este tipo de agravios, porque está grabada en el corazón del hombre. Además, anunció que con el apoyo de un Instituto Técnico de Restauración de la Arquidiócesis en Guatemala, están avanzando con los estudios respectivos para que se logre restaurar la antigua imagen de la sangre de Cristo, que hoy en día se encuentra muy dañada debido al incendio. Finalmente, el cardenal Brenes llamó a los fieles a continuar rezando para que pronto puedan tener en buen estado la venerada imagen que tanto ha ayudado durante siglos a que los nicaragüenses se acerquen a Jesucristo. Cabe recordar que el delito se dio durante julio de 2020, cuando un desconocido ingresó a las 11 a.m. a la Capilla de la Sangre de Cristo, ubicada en la Catedral de Managua, y lanzó una bomba incendiaria que dañó severamente el recinto y al consagrado y venerado crucifijo de 382 años. Por otro lado, les contamos que en el Perú se está realizando una iniciativa para brindar atención y apoyo espiritual a los enfermos por coronavirus. Para contarnos más detalles al respecto está con nosotros Carolina Pimentel, médico cardióloga en Perú. Doctora, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Estoy a vuestra disposición para las preguntas que ustedes deseen hacer. Cuéntenos, doctora, ¿cómo surgió la iniciativa Estamos Contigo y cuál es su objetivo? El proyecto nació de un escrito de San José María Escrivá de Balaguer que se llama Camino. El punto número 1 de ese libro dice que tu vida no sea una vida estéril, deja pozo, ilumina con la luminaria de tu fe y de tu amor. Y eso me inspiró para crear este programa Estamos Contigo, cuyo objetivo es hacer que las personas contagiadas por esta enfermedad se sientan consideradas como personas y evitar la cultura del descarte. ¿Y cómo se ejecuta esta iniciativa? ¿Cuántas personas van atendiendo hasta el momento? Hasta el momento hemos atendido 300 personas, más o menos, y se ejecuta a través de llamadas telefónicas. En estas llamadas telefónicas nosotros alentamos a esos pacientes de diversos modos, a través de videollamadas, llamadas personales, les enviamos comida, les enviamos accesorios que tienen que utilizar para utilizar el oxígeno, y muchas iniciativas más que ellas, las voluntarias que trabajan con nosotros, nos han ido dando ideas para ayudar a estas personas. Gracias a Dios, poco a poco se han ido integrando más personas y estamos llegando a más pacientes. Y doctora, ¿cuál ha sido la realidad que usted ha visto en las personas que están sufriendo esta enfermedad? ¿Qué mensaje les podría dar? La realidad ha sido muy trágica, como lo hemos visto, y Perú no ha sido la excepción. Una realidad donde pacientes contagiados, sufriendo la soledad en sus casas, y nosotros hemos tratado de sobrellevar a ellos a través de una llamada amiga, a través de una sonrisa, a través de una palabra amable. Les hemos ayudado a que confíen en Dios, a que no están solos, a que confíen en nosotros y que nosotros desinteresadamente les queremos ayudar a través de nuestras voluntarias que las han llamado para ayudarlas con una palabra amable, para ayudarles llevándoles comida, para ayudarles a llevarles el instrumento que necesitaban para que puedan tener una mejor respiración. Por ejemplo, oxígeno, máscaras de reservorio y diversos instrumentos que se han necesitado. Nos han agradecido y nosotros nos sentimos felices de poder haber hecho esta ayuda y lo seguimos haciendo de nuestras voluntarias de llamadas telefónicas. Hemos atendido, repito, más de 300 pacientes contagiados por coronavirus.
Finalmente, doctor, el trabajo en Estamos Contigo continúa. ¿Cómo pueden hacer las personas que están interesadas en involucrarse? El que ustedes se planteen la posibilidad de unirse con nosotros nos da una idea de que también ustedes piensan, igual que nosotros, que las personas tienen que ser consideradas como eso, como personas. Evitar la cultura del descarte. Son personas que nos necesitan y una llamada telefónica no cuesta nada, una sonrisa no cuesta nada. Puedes dirigirte a nosotros a través del correo electrónico de estamoscontigo@gmail.com. Ahí te daremos toda la información para que pertenezcas a nuestro programa de Estamos Contigo. Doctora Pimentel, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero haber sido de ayuda. Bendiciones a todos ustedes. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta pronto.